Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda. Esta es la segunda parte de mi video de campos de concentración. Estoy haciéndolo porque fui a Auschwitz y fui a Oranienburg, donde estaba Sachsenhausen, donde todavía permanece. Y bueno, voy a continuar. Eh, el otro campo de concentración también muy escuchado es Bergen-Belsen, ya les había hablado un poquito más en la primera parte. Este campo se hizo en Alemania en 1936 y cesaron sus trabajos el 14 de abril de 1945. En 1939 era un campo de prisioneros de guerra. Sobre todo había soldados franceses y soldados belgas. Y en 1943 se convirtió en campo de concentración. Esto fue precisamente porque estaba muy cerca de las líneas francesas y de las líneas belgas. Y con este fin, pues bueno, empezaron a meter allí a los prisioneros de guerra. Desafortunadamente los alemanes pues no respetaban mucho la vida, ni aunque fueras prisionero de guerra, y desafortunadamente pues también los mataban. Hay otro campo que no es muy conocido, que no es muy escuchado, y en francés se pronuncia Le Mille. Se escribe Les Milles, que sería traducido al español como el campo de las millas. Esta era una fábrica, no era un campo meramente, era una fábrica que realizaban tejas para las casas. Pero el presidente Vichy de Francia en ese entonces lo hizo provisional para meter a residentes alemanes judíos que vivían en Francia, en París o en cualquier colonia francesa, y posteriormente empezaron a encerrar a los aristócratas, a todos los judíos y tristemente a muchos niños que quedaron desamparados porque primero se llevaron a sus padres. Esto funcionó hasta 1942, cuando los franceses mandaron a todos los judíos alemanes o de cualquier otro origen que vivía en Francia, hasta que los mandaron a varios campos de concentración, fuese Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Auschwitz, etc. Hay otro campo de concentración que también es muy escuchado, que se llamaba Theresienstadt. Está en la población de Terezín, y Terezín está en República Checa. Está a 60 kilómetros de Praga aproximadamente, que creo, si no mal recuerdo, está creo que está al noreste de República Checa. Este campo lo abrieron el 10 de junio de 1940 y dejó de funcionar el 24 de noviembre de 1941. Lo ocuparon como un gueto amurallado. Se convirtió en un campo de exterminio y yo había dicho que en 1941 solamente lo ocuparon como un campo de concentración. Ya cuando se volvió campo de exterminio, funcionó hasta el mayo de 1945, que fue liberado por el Ejército Rojo. Aquí lo que hacían es que era como cualquier campo de concentración, hacían como una fachada cuando llegaba la Cruz Roja para hacerles creer que tenían en buenas condiciones a los judíos. ¿Qué era lo que hacían? Cuando llegaban los trenes, dejaban a la gente que tenía mayor salud, que se veía más rozagante, la maquillaban, la vestían más o menos bien, y tenían dentro a la entrada del campo aparecía como si hubiese un restaurante, una enfermería, un pequeño hospital, una pequeña escuelita, y ahí metían a los judíos que estaban relativamente bien. Cuando llegaba la Cruz Roja a hacer sus rondines, pues decían, no, pues aquí la gente está bien, aquí la gente no está padeciendo. Tenían huertos y pues engañaban a la Cruz Roja para que no rescataran pues a los judíos, gitanos y todos los demás europeos que tenían presos. Otro campo que también es muy conocido es el campo de Ravensbrück. Este campo está muy cerca, a 90 kilómetros de Berlín, en una provincia llamada Fürstenberg. Este campo fue abierto en noviembre de 1938 hasta 1945, y se cree que hubo 130,000 mujeres prisioneras y solamente sobrevivieron 40,000 mujeres. También era considerado pues entre un campo de concentración, pero también de exterminio.
Hay otro campo que también es muy conocido, que es el campo de Sobibor. Este empezó a funcionar de marzo de 1942 hasta 1945. Aquí había judíos soviéticos que eran capturados en el frente del este, había prisioneros de guerra, había gitanos y fueron también asesinados por hacer experimentos con el Zyklon B, que eran cámaras de gas. Era un campo de exterminio y en 1942 lo convirtieron en campo de concentración. O sea, le duró brevemente como exterminio, después lo hicieron campo de concentración sin hacer un exterminio masivo, pero sí seguían matando a las personas. Y bueno, hay otro campo que es muy conocido, muy sonado, que es el campo de Treblinka. Treblinka está en la provincia de Treblinka, en Polonia. Está muy cerca de Auschwitz, yo creo que está alrededor de unos 15 kilómetros. Y este campo lo abrieron en julio de 1942 hasta 1943. Estaba el campo de Treblinka 1, estaba también el campo de Treblinka 2 y era prácticamente de exterminio. Allí no era de concentración. Así como llegaban los trenes, y si en los trenes llegaban 3.000, 5.000, 8.000 judíos, iban haciendo las cuentas para pasarlos directamente a un baño que les hacían creer que era un baño. Realmente les hacían que se quitaran la ropa y cuando encerraban la puerta, pues no salía agua. Lo que era, aventaban los cristales de Zyklon B o Zyklon B y pues moría la gente. Entonces realmente no había allí barracas, no había literas, no había nada. Simplemente era un campo de exterminio. Y hubo una revuelta en 1943, precisamente por judíos. Quemaron con queroseno los judíos todos los edificios, tanto administrativos como las cámaras de gas y los crematorios. Hubo muchos soldados alemanes muertos, pero el día que hicieron esa revuelta había 1.500 prisioneros judíos. Entonces lo que hicieron es que quemaron, en esos días quemaron todo el edificio de Treblinka y solamente sobrevivieron de los 1.500 judíos, solamente sobrevivieron 12 personas. Por eso se conoce que hubo una revuelta. Ya habían, para que más o menos me dé yo a entender, había un grupo de personas que dirigían el exterminio de los trenes. A ese grupo se le conoce como el Sonderkommando. El Sonderkommando no lo exterminaban hasta después de 4 o 6 meses porque pues tenían que estar entrenando a otras personas antes de que se murieran. Y este Sonderkommando, por medio de las resistencias y de los partisanos, lograron conseguir el queroseno. Y bueno, posteriormente es como ellos logran, el Sonderkommando, quemar las estructuras de este campo de exterminio, y es así como hacen que Treblinka deje de desaparecer, pero fue pues tristemente a consecuencia de que consiguieron los elementos para poderlos pues exterminar. Estos son los campos más importantes, repito. Había satélites, 42 de Auschwitz, 50 en Viena y muchos otros tantos en Rusia, en Holanda, en toda Europa dejaron muchos campos de exterminio, muchos campos de concentración. Muchos hoy día la gente no sabe de ellos, pero sí existen. Yo creo que siempre es importante recordar la historia por lo que vivimos, por lo que la gente hoy día cree que, mejor dicho, no sabe qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, no sabe qué pasó en la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, esto es un pequeño concentrado que yo les hice. La fuente donde yo lo saqué fue así es la segundaguerra.com, tiene datos muy interesantes.
visiten esta página, se las voy a dejar abajo en la caja. Suscríbete a mi canal, espero que te haya gustado el video. Y bueno, si quieren saber algo más acerca de estos campos, déjenme un comentario, con mucho gusto podría yo hacer otro video. Les voy a subir el video cuando fui a Auschwitz y después cuando fui a Birkenau, para que ustedes puedan ver qué es lo que hay allí. Yo fui en noviembre del año pasado. Es muy interesante, es muy triste, pero vuelvo a repetir, hay que conocer nuestra historia, hay que conocer, aunque yo soy mexicana, siempre es importante conocer la historia universal. No hay que repetir los mismos errores que el humano comete. Estamos en momentos muy complicados, en una sociedad muy difícil, y yo creo que hay que invitar a la gente para que pueda hacer acto de conciencia. Es triste dar estas cifras, pero sí es necesario recordar, no olvidar. Así es que si quieren que haga yo un video con datos importantes de otros campos, datos de cómo es que se creó el gueto de Varsovia, a dónde los llevaban, háganmelo saber, con mucho gusto lo voy a subir. Deseo que tengan ya sea un buen día, tarde o noche. Muchas gracias por verme. Por favor, suscríbanse a mi canal. Apóyenme para que pueda yo seguir subiendo estos videos que son, creo, muy interesantes. Les mando un gran saludo y pues bueno, hasta pronto. Bye.